Señoras y señores, muy buen día. Gracias por acompañarnos aquí en Teleimpacto. Estaremos hasta las 9 de la mañana informándoles de acontecimientos importantes en nuestro país y también, por supuesto, como está la situación a nivel global, en el exterior. Manuel Jiménez, Nelson Encarnación, Gregory Caimares hasta esa hora. Manuel, buen día. Buen día, amigos televidentes. Buen día, Gregory. Así es, hay que estar en línea con lo que está ocurriendo principalmente en Medio Oriente, porque es el conflicto que está generando una tensión que va en aumento, a nivel mundial. Así es que, nada, esperemos que esto no tenga un desenlace más allá de cuando tenga que terminar, ya sin mayores afectaciones. Pedir sin mayores afectaciones es un poco, hasta, yo diría que... Improbable, entre otras sí, cosas. sí. No, diría que un poco tonto, pero nada. Buen día, Nelson. Buenos días, amables televidentes. Buenos días, Manuel y Gregory. Aquí estamos, es verdad, como tú dices. Pedir que mayores afectaciones, como un consuelo bastante, hasta cruel, ¿verdad? Sin querer. Porque la verdad que ya las afectaciones son bastante severas. Y uno lo que espera es que termine hasta ahí. Que lo que tengan que resolver más adelante lo resuelvan ya con lo cruento que ha sido esto. Una Sí. situación que se veía venir. Mire, antes de pasar realmente a ese escenario, hay el informe del tiempo, porque hoy parece que el pronóstico está muy en línea con lo que el pronóstico de ayer, lunes, y dice que hoy 3 de marzo el Indomet está informando de que este martes el flujo de viento del este y la presencia de una vaguada en los niveles medios y altos de la troposfera estarán generando nublados desde horas matutinas hasta entrada a la noche, acompañados de aguaceros dispersos, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento sobre las provincias de las regiones nordeste, este y el litoral costero caribeño, así como el valle del Cibao y la cordillera central. Se prevén mayormente hacia la provincia de Monseñor Noel, La Vega, María Trinidad Sánchez, Duarte, Hermanas Mirabal, Espaillá, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Juan, Santiago, Barahona, Azua, Bauruco, Elías Piña y Santo Domingo. Este es el informe que ofrece el Indomet sobre las condiciones del tiempo. Tengo entendido que en el día de hoy habrá una alineación de planetas, ¿verdad? Es en el día de hoy que eso se está proyectando. No sé si gente que se interesa por este tipo de fenómenos tendrán la oportunidad de observarlo desde República Dominicana. Siempre es poco probable, pero también es probable que se pueda observar desde aquí. ¿Qué informe ustedes tienen? Bueno, Yo no a sigo ese nivel mucho eso. astronómico, lamento no poder acompañarte en este momento ni en los Yo que no vienen. sigo, porque yo no sigo mucho yo soy eso. nulo en eso. Pero hay gente que sí lo siguen, hay gente que sí están siempre pendientes de un eclipse lunar, de un eclipse del sol, de una alineación de planetas. Y entonces yo a veces como que le tengo miedo a eso. Y te sugiero que a algunos amigos o en algunos lugares no coloques ese tema, porque tú le vengas a decir Yo, en términos planetarios y eso, cometas y eso, como decía un viejo mío, esos aparatos que andan por ahí arriba. Yo la única esperanza que tengo es de volver a ver a Halley. Ah, ok. ¿Qué año vuelve? Bueno, ocurrió creo que fue en 1980 y 80 y pico, ¿no? 90 y pico. Y aparece cada 76 años. Ah, bueno, ok, bueno, sí, sí, después no. cómo va la O ciencia sea y que el avance. abrigamos la esperanza de Sí, ver el claro. próximo. Usted está en Aunque línea. no descartemos y tampoco no nos pongamos muy lejos del tema, porque precisamente en el pueblo del señor Nelson va a haber un paso de avance para República Dominicana y Latinoamérica si se concreta lo que el presidente anunció hace 3 días. Sí. O sea, vamos a tener un área ahí destinada
asuntos espaciales. Lanzamiento de cohetes. Y satélites, un satélite dominicano, un cohete, tú dirás, bueno, ¿y con qué comemos eso? Yo mismo no sé, porque lo digo, ¿no? Pero uno no se imaginaba que a través de acá, yo cuando era muchacho, ni ustedes, íbamos a tener esa facilidad para comunicarnos, para llamar a mi hermana aquí en la capital, mi papá, mi mamá y yo, íbamos al correo, a la fonía, y empezaban Central, 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 Gaspar Hernández Central, adelante Central. Con una manigueta. Sí. Y mira ahora que con ese aparato, o sea que no, mejor nos ponemos en sintonía y nos vamos acercando a esos temas. No, Así pero- mismo es. Bueno, Mire, señores. Ustedes, escúchame, Manuel. Tú lo dices de relajo, pero No, es cierto. cuando lanzaron que fue el acontecimiento planetario, espacial más importante de la historia de la humanidad, cuando lanzaron el Apolo 11 que iba para la Luna, que llegó a la Luna, Ajá. lo lanzaron del Centro Espacial Houston, Centro Espacial Kennedy en Houston. Adelante Kennedy, adelante, ¿te acuerdas? Adelante Houston, Adelante, Houston. los Sí. narradores. Sí, adelante, Todo el Houston. mundo bueno, por nosotros por lo menos lo vimos por radio, fue. Enrique Livi, de acuerdo de bien, una vocecita muy aflautada. ¿Y quién se iba a imaginar que del Centro Espacial Kennedy en Houston hubiera la posibilidad de que en Oviedo también lo hacen? Bueno, señores, De mire, 50 y pico años después la sí. hacen de Oviedo. vamos a entrar Oviedo. en materia porque quien se está arreglando en este momento para salir de su casa a cumplir sus primeros compromisos laborales Quiere noticia. quiere noticias sobre el desarrollo del conflicto Estados Unidos, Israel e Irán. Yo me tomé la libertad de preparar un resumen de lo que ha ocurrido en las últimas horas en relación a este evento. Carlos tiene ahí una serie de videos y fotos sobre lo que ha ocurrido. El hecho más significativo es el ataque de Irán a la embajada de Estados Unidos en Riad, la capital de Arabia Saudita. Se ve realmente que fue un impacto bastante fuerte por el humo que se expande sobre... El humo y las llamas. Sí, y las llamas, es decir, fue un acontecimiento bastante grande. Pero el conflicto que comenzó el sábado pasado con ataques conjuntos de Estados Unidos e Irán contra Irán ha escalado brevemente y de forma dramática en la región. Los ataques en las últimas horas se han extendido a al menos 9 países del Medio Oriente, con impactos no solo en Irán e Israel, sino también en el Líbano, Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y otros estados del Golfo. Israel y Estados Unidos continuaron ataques aéreos masivos contra objetivos en Irán, incluidas infraestructuras militares y, según diversos informes, instalaciones vinculadas al gobierno y armamento estratégico. Israel intensificó de su parte los bombardeos contra posiciones de Hezbollah en el Líbano, extendiendo el teatro del conflicto al norte de Israel y al Líbano. En las últimas horas, tropas israelíes han ingresado al sur del Líbano, marcando una escalada terrestre en esa frontera. Irán continuó respondiendo con ataques con misiles y drones a objetivos israelíes, bases estadounidenses y embajadas. Drones iraníes golpearon la embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita, y también se produjeron ataques contra la embajada estadounidense en Kuwait, provocando daños leves, incendios y obligando a evacuaciones. Bases militares de Estados Unidos en países aliados del Golfo han sido objeto de ataques iraníes o grupos alineados con Teherán. La media luna iraní ha elevado el número de muertos en Irán a cerca de entre 780 y 800, cifra que se ha seguido incrementando con los bombardeos y ataques. Además de víctimas civiles y militares iraníes, se reportaron decenas de muertos en Líbano e Israel, así como pérdida entre fuerzas estadounidenses. La Oficina de Asuntos Consulares, Estados Unidos reconoce hasta el momento 4 militares
fallecidos y hay alrededor de 5 heridos. Eso fue lo que se informó ya en la noche de ayer, lo dio el Departamento de Guerra. La Oficina de Asuntos Consulares de Estados Unidos emitió una alerta urgente pidiendo a ciudadanos americanos abandonar la región por el riesgo creciente. Varias embajadas estadounidenses en el Medio Oriente han sido cerradas temporalmente o han reducido su personal. Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, afirmó que la guerra puede tomar algo de tiempo, pero no será interminable. Y de su lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sostenido que la operación podría durar varias semanas y lanzó la campaña bajo el argumento de neutralizar amenazas nucleares y de misiles iraníes. Líderes iraníes han prometido continuar respondiendo y defendiendo la soberanía del país ante lo que describen como una agresión extranjera. Países como China y Rusia han criticado la operación conjunta de Washington y Tel Aviv, acusándolo de violar el derecho internacional y de intentar un cambio de régimen en Irán. Varios países igualmente se han visto arrastrados a una postura diplomática delicada entre condenas, llamados al cese de hostilidades y esfuerzo de mediación. Ese es el cuadro que en sentido general está prevaleciendo hoy en la mañana del martes en el Medio Oriente en el marco de este conflicto. El conflicto, como ustedes saben, ha tenido un impacto bastante fuerte en incrementos de los precios del petróleo y del gas a nivel internacional, sobre todo porque el estrecho de Hormuz, que es por donde pasa el 20% del petróleo que consume el mundo, o aproximadamente el 20% del petróleo que consume el mundo, estamos hablando de 186.000 millones de barriles diarios, cruzan por ese estrecho. Ese estrecho ha sido cerrado por Irán y los países productores de petróleo que utilizan normalmente esa ruta para abastecer de combustible al resto del mundo que demanda de ese mineral, no han podido realizar ese tipo de operaciones. El país más afectado, lógicamente, es China, que China, gran parte del petróleo que consume proviene de Irán, y China tendrá entonces que salir a otros mercados a conseguir el petróleo que necesita para sus operaciones. Eso implicaría, según los expertos, un aumento, una presión adicional sobre el mercado petrolero, porque China demanda mucho petróleo y salir a comprar en otros mercados ese petróleo que necesite, evidentemente que representa una presión para ese importante mineral estratégico. El oro también está subiendo, estaba alcanzando allá cerca de la barrera de los $6.000 la onza, un precio récord. Se esperaba que esto llegara a los $6.000 la onza, pero dentro de este contexto, para concluir con este resumen, Estados Unidos tiene una posición cómoda desde el punto de vista del abastecimiento de petróleo, porque tiene ahí a Venezuela. Venezuela es su principal suministrador de petróleo. Es su reserva. Exactamente. Es su reserva, no tiene problema para abastecerse de petróleo. De hecho, ellos tienen yacimiento petrolero, pero esto de Venezuela, recuerden que la semana pasada precisamente estábamos hablando aquí de que Donald Trump hablaba con mucho ego de que Estados Unidos había recibido alrededor de 800 barriles de petróleo de Venezuela. 80 millones. 80 millones de barriles de petróleo, lo que es un aporte significativo. Y en Estados Unidos los ciudadanos están muy contentos porque la gasolina ha bajado bastante. Sí. La gasolina ha bajado bastante. Pero ese es el cuadro que en sentido general hay en la región. Ya hay otras aristas que ustedes podrán abordarlas, porque el conflicto realmente ha generado muchas discusiones, sobre todo en el orden de que Estados Unidos hasta ahora no ha podido justificar plenamente por qué emprendió este ataque contra Irán, porque hay varias narrativas para justificar la agresión. Así es, bueno, internamente hay un ala del Congreso, incluso de republicanos, están señalando claramente que
La narrativa de la administración no ha podido justificar, como tú señalas, la realidad del peligro inminente o de por qué se hacía perentoria para la seguridad de los Estados Unidos el ataque a Irán. Lo que dicen los senadores, bueno, que todo lo que ha dicho la Casa Blanca y todo lo que ha dicho el Departamento de Defensa o de Guerra no va en línea con la peligrosidad con la supuesta peligrosidad para la seguridad de los Estados Unidos, que sencillamente ha sido una decisión del presidente Trump y su equipo bélico de incurrir en esta alineación con Israel, porque otra cosa que señalan los críticos es que las decisiones no las está tomando Estados Unidos. Estados Unidos lo que ha hecho es alinearse con Israel, y que Israel tiene sus propios intereses, y que esos intereses están en línea también con la supervivencia que siempre ha procurado Netanyahu, y que ha sido arrastrado a Estados Unidos a este conflicto. ¿No? Yo no creo que sea tan así, porque hace rato que el presidente Trump estaba buscando una justificación para incursionar en este teatro bélico. Algunos dicen que es buscando revertir la caída de su popularidad, lo cual ha ocurrido exactamente lo contrario. Ayer varias encuestas señalaban que solo un 27% de la población de los Estados Unidos, obviamente, si es un 27%, ahí lo que están en contra, el 73% que está en contra, ahí está una parte de la base republicana. Yo vi otra que es un 46%. Por lo menos, oye, más de la mitad, vamos a poner el 46%. Más de la mitad de la población, pero mucho más de la mitad de la población no está de acuerdo con esta incursión. Entonces, en el caso de los aliados, básicamente los aliados que tú señalabas, que los ha puesto a muchos países en situación difícil, muchos de los aliados no encuentran cómo justificar la incursión, porque incluso algunos de esos aliados estaban sirviendo de mediadores en las conversaciones con Irán. Los ataques se dan una semana después de la primera, de la última reunión, de la última ronda de negociaciones. ¿Tú recuerdas que el viernes y se 2 días estuvo informando de que iba a haber otra ronda de negociaciones en Ginebra? Eso digo, 2 días, 4 días antes de que se produjera la siguiente ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Entonces se produce esa incursión, y lo que ha hecho es, además de dinamitar en términos físicos la situación iraní, lo que ha hecho es dinamitar la credibilidad de los Estados Unidos como un interlocutor en cualquier tipo de negociación. Ya los iraníes, que en la primera incursión de la llamada guerra de los 12 días de junio del año pasado, sintieron que habían sido traicionados porque también estaban negociando, pero echaron por tierra esa parte y volvieron a creer en la sinceridad de las negociaciones. Ahora, la próxima ronda de negociaciones, no es verdad que los iraníes van a creer en nada. Normalmente Estados Unidos alega razones de seguridad y también protección y defensa de los derechos humanos. Ocurrió en Granada, en Kosovo, en Irak, y son lugares que tampoco tuvo autorización de la ONU. Me gustaría que una razón sea... por lo menos del Congreso. Sí, me gustaría que una razón sea, Nelson y Manuel y televidentes, taparse los ojos y armarse de valor y ver imágenes de un jodido ayatollah besando a una niña.
ahí yo lo invado para eliminar eso. Para eliminar eso, Venga, lo invado 10 veces. Y cualquier tipo en su casa, por culpa. ¿Tú has profundizado en la cultura persa? Yo profundizo en que estoy viviendo en un mundo que se va degradando en todos los sentidos y centrado en esa cultura que verdaderamente yo, creyente en Dios, no creo que Dios, Jesús, patrocinaría aberraciones de Bueno, ese Jesús no, pero Mahoma sí, que ellos creen en Mahoma, no creen en Jesús. Bueno, Mahoma, con todo el respeto, yo soy alineado a la creencia en Jesús, no en Mahoma. Yo también. Miren, Con señores, esa sola vamos- imagen, Ellos creen en Mahoma. yo pulsaría el botón y lo invadiría, nada Sí. más para eliminar las posibilidades de que eso se siga repitiendo en el tiempo. Y hay otra cosa, razones de seguridad y protección a los derechos humanos. Ahí no hay un teléfono que un joven, un periodista como ustedes, un comunicador como yo, pueda tener acceso a una información porque no hay internet. ¿Y en Israel hay? En Israel, claro que sí. Yo he estado en Israel, claro que sí hay internet. No, ahora, yo me refiero ahora. Ah, bueno. No, En Irán hay internet también. En Mire. situación normal hay internet. Vamos a los hechos concretos. Gregory señala un dato que es interesante, es verdad. La represión que hubo en Irán a las últimas manifestaciones violentas contra el régimen del Ayatollah, realmente no se justifica ese nivel de represión donde miles de personas perdieron la vida. Es una situación realmente que preocupaba mucho al mundo, a Naciones Unidas, que emitió una condena contra ese tipo de proceder por parte de ese régimen islámico. Pero hay que recordar que en la llamada guerra de los 12 días que Estados Unidos e Israel sostuvieron con Irán, Estados ¿El Unidos, otro día? sí, Estados Unidos le dijo al mundo que había bombardeado la zona donde Irán estaba enriqueciendo uranio para aprovecharlo como uso militar. Eso se dijo al mundo de que se había producido un bombardeo con esa bomba que penetran hasta el fondo, hasta el sótano. Y que había retrasado 2 años Sí, el programa. y que ese programa nuclear de Irán había sido destruido. Entonces resulta que hubo mucho cuestionamiento a ese mensaje, a esa narrativa de la acción de los Estados Unidos, pero en el curso de las conversaciones que sostuvieron representantes de Estados Unidos y de Irán, el tema volvió a ser precisamente si Irán estaba enriqueciendo uranio, no solamente para producir una bomba atómica, sino igualmente para producir misiles nucleares que tuvieran alcance a territorio de los Estados Unidos. Esa fue la narrativa que se dijo. Hay que recordar que incluso el presidente Donald Trump había dicho el viernes, vamos a seguir negociando, pero a mí no me gusta mucho la forma en que Irán está negociando. Pero conjuntamente con esas expresiones del presidente Trump, China la Cancillería china produjo un comunicado invitando a sus ciudadanos que estuviesen en Irán que salieran inmediatamente de Irán. Lo mismo hizo simultáneamente el Reino Unido. Yo incluso publiqué una nota en el portal donde decía es inminente un ataque de Estados Unidos a Irán, porque eran señales claras de que Estados Unidos de alguna manera había advertido tanto a China como a Irán o aliados importantes de que iba a producirse ese ataque. El ataque de ahora se produce precisamente por eso, porque Estados Unidos alega que Irán estaba en el proceso de construir misiles con misiles nucleares de largo alcance y que eso no se iba a permitir. Trump dijo incluso nunca tendrán un arma nuclear. Y surge la pregunta, ¿se destruyó o no se impidió ese proceso de enriquecimiento de uranio que llevaba a cabo Irán en esa llamada guerra de los 12 días? Evidentemente que no. Evidentemente que no. O aquello era mentira o esto es mentira. Exactamente, evidentemente que no. Entonces la O sea, narrativa... que puede haber armas. La narrativa, bueno, Bueno, no armas armas, no. sino que estaban El en proceso. el proceso de enriquecer. La narrativa, por ejemplo, es muy cambiante. El presidente Trump da una versión por qué decidió entrar, que básicamente esa, pero resulta que ayer el presidente de la Cámara de Representantes, que es un republicano, dice que da otra versión.
Dice que la Casa Blanca alega que Estados Unidos se decidió por un ataque a Irán porque entendía que Israel iba a actuar unilateralmente, y si Israel actuaba unilateralmente, entonces Estados Unidos quedaba en una posición incómoda, porque entonces tenía que plegarse a lo que Israel había hecho y entonces hacer como hizo la vez anterior la guerra de los 12 días, que intervino solamente para bombardear ese depósito de uranio que dice Estados Unidos. Aquí fue, pero esa es la versión. Aquí fue desde el inicio. Sí. Ambos desde el inicio. Sí, por eso te digo Sí, que lo que dice la Casa Blanca, ellos alineados con Israel. Sí, claro. Lo que dice la Casa No Israel Blanca, con ellos. lo que dice la Casa Blanca, repito, es que Estados Unidos decidió intervenir porque tenía la sospecha de que Israel iba a intervenir de una manera unilateral como quiera. Y entonces ellos no querían verse plegados detrás de Israel. Por eso se coordina una acción conjunta del ataque de Estados Unidos y el ataque de Israel contra estas instalaciones en Irán. Y para concluir, ciertamente el impacto de los bombardeos de Israel y de Estados Unidos han sido muy efectivos, porque en el día de ayer Israel decía que tenía la superioridad aérea sobre Teherán, es decir, que esos emplazamientos de misiles del ejército, ¿cómo que se llama? La Guardia Republicana. La Guardia Republicana había sido neutralizado en gran medida. Bueno, hablaba de un porcentaje importante. Pues no parece, ¿no? Pero no parece, porque esos lanzamientos de misiles son móviles, se mueven de un lugar a otro. Incluso yo no sé si le mandé a Carlos un video facilitado por el ejército israelí, donde se ve uno de esos vehículos de lanzamiento de misiles que se está transportando de un lugar a otro, e Israel lo destruye con un cohete en una carretera de Irán. Pero es una guerra que uno no sabe si realmente puede durar 2 semanas, 4 semanas, como dice el presidente Trump. Ni el presidente del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, ni Israel le han puesto fecha a la terminación de la guerra. Dicen que no es interminable, claro, todo lo que comienza tiene que terminar algún día, pero no establecen fechas fatales, como dice el presidente Trump, de que en 4 semanas este conflicto podría haber terminado, y el riesgo está en que esto se prolongue. Si esto se prolonga más allá de un periodo razonable, los expertos están diciendo que el petróleo podría llegar no a $100, no, sino a $250 el barril. Y ahí República Dominicana estaría en un escenario bastante complicado. Ahí podemos nosotros recoger, porque nos habremos puñido para seguir avanzando en este país. Pero mira, un dato importante que te deja ahí como medio incrédulo sobre la veracidad de estas posiciones que justifican el bombardeo. El bombardeo, los ataques se justifican en la supuesta inminencia de que Irán tuviera una guerra, un arma nuclear. Sin embargo, la República Islámica... ¿Tú recuerdas el Gran Cañón de Saddam Hussein? Así es, y las armas de destrucción masiva. Sí. El ayatollah, que lo asesinaron, tenía el control, como ser el líder religioso, no es el líder administrativo, pero en una república islámica, una república religiosa, una teocracia como es Irán, el líder religioso tiene demasiado preponderancia, tiene mucha incidencia en las decisiones de gobierno. Incluyendo la justicia. No, en todo, porque el líder religioso era el líder del país. El ayatollah Khomeini nunca fue presidente de Irán. No. Era el líder religioso. Entonces,
ese señor que tiene 84 años, tenía 84 años, lo asesinaron y ayer murió su esposa que estaba con él y quedó gravemente herida. Ahí la nieta Y la familia. sí, la familia completa. El hijo no, el que probablemente fuera el ser sucesor, no estaba ahí en ese momento. Pero él emitió una fatwa, lo que se llama una fatwa, que es un decreto religioso, prohibiendo de manera determinante, y hablo mucho de la incidencia de los ayatolás, prohibiendo que Irán tuviera armas nucleares, que usara el enriquecimiento de uranio para fines pacíficos, para construir medicinas. Bueno, para Sí, fines médicos y fines para médicos. plantas Energética, energía, sí. y la FATO existe todavía. A la muerte del ayatollah, no, los radicales son los que van a tomar el control del gobierno. Entonces, si en la guerra de los 12 días no pudieron destruir, como dijeron, una gran mentira, hemos destruido y hemos retrasado el programa nuclear de Irán 2 años. De junio aquí, ¿cuántos son? 10 meses. 10 no, 9 meses. Y ahora justifican de nuevo el ataque porque el programa nuclear de Irán seguía avanzando. Entonces, o aquello es mentira, o esto es mentira, o ambas cosas son mentiras. Entonces, reitero que eliminado el ayatollah, que por muy radical que ustedes lo quieran poner, eres el más moderado del establecimiento iraní, queda abierta la posibilidad de que ellos logren sobrevivir el programa nuclear y entonces lo aceleren. ¿Tú sabes por qué? Tendrá que estar permanentemente en una incursión militar para no conseguir nada. ¿Sabes ese fenómeno de inexistencia de cara o caras visibles que pudieran tener oportunidad de acceder a poder? Porque no es permitida la disensión en Irán. Por eso, no se permite. Ahí no hay oposición. No hay oposición. República Dominicana, ¿qué ha dicho? No, pero el canciller condenó a Irán. Condenó los ataques a los países del Golfo. Es justo que se ataquen los países del Golfo, que no... No, pero es que no están atacando a los países del Golfo. Irán. No. Irán le a bueno, Qatar. Irán ha atacado. Sí, Ha atacado. No. Sí. Bueno, No, hay una países del refinería, Golfo, para arriba, tirado. hay una refinería en Arabia Saudita que estalló en llama, producto de un misil iraní. Irán ha atacado, que lo dijo, si nos atacan nosotros vamos a atacar las posesiones de Estados Unidos en la región. Sí, hay varias bases militares que están en la región que han sido atacadas, pero en el caso de Qatar, Irán no solamente ha atacado las bases militares, ha hecho ataque a instalaciones militares de Qatar y incluso con afectaciones a edificaciones civiles. En el caso, por ejemplo, de Arabia Saudita, que es el tema más grave, no solamente está esa refinería de petróleo, que es una firma famosa que se conoce, Aramco, y igualmente atacó anoche las instalaciones de la Embajada de los Estados Unidos en Riad, que es la capital de Arabia Saudita. Pero eso no es Arabia Saudita, son intereses de Estados Unidos. Ha habido ataques, bueno, pero está en territorio saudí. Ha habido ataques a Kuwait y igualmente a Bahrein. Sí, ha habido ataques ramificados alrededor de 8 o 9 países del Golfo. Incluso lo que Francia dice que ha decidido poner en alerta su armada y sus fuerzas armadas porque ha habido ataques a aliados de Francia en el Medio Oriente. Pero en relación a lo que tú señalas, Nelson, yo realmente pienso y estoy convencido de que Irán sí quiere tener armamento nuclear y que ese proceso lo ha estado desarrollando como una manera o de disuadir a sus enemigos en la región, porque hay que contar que Irán prácticamente está solo en esa zona del Medio Oriente. Tiene muy pocos aliados, está prácticamente solo. Pero el discurso de Irán siempre ha sido la destrucción de Israel. Sobre esa base
es que han montado la necesidad de ellos tener armamento nuclear. No creo que esto se vaya a parar en ningún momento, a menos que este ataque combinado de Israel y Estados Unidos dé al traste con ese gobierno iraní. Realmente ha sido descabezado, estamos hablando de 45 dirigentes importantes que han sido eliminados, desde el ayatolá, el jefe de las Fuerzas Armadas, el jefe de seguridad, es decir, cuadros importantes han sido eliminados en el primer ataque. Ya fueron reemplazados. En el primer ataque. Bueno, parece que ellos tienen una línea sucesoral bastante rápida porque saben las consecuencias de este tipo de acciones. Hay que recordar que en la guerra de los 12 días, Israel dijo que podía eliminar al ayatolá y Estados Unidos lo paró. Le dijo que no lo eliminara. Lo que es evidente es que los organismos de inteligencia, tanto de Estados Unidos como de Israel, tienen una presencia muy efectiva en Irán. Muy efectiva en Irán. Porque no solamente es producto de satélite, esos ataques tan directos y tan efectivos a instalaciones militares y a instalaciones del gobierno iraní. Hay que recordar que la CIA, que fue quien le suministra la información a Israel sobre una reunión que iba a haber a primeras horas de la mañana en ese búnker donde murió el ayatolá, la CIA tenía 6 meses siguiendo al ayatolá, siguiendo todo su movimiento. Y tú dices, bueno, con absoluta libertad, porque ahí no hay un aparato de contrainteligencia que pueda de alguna manera contrarrestar esos niveles de espionaje que, yo repito, los resultados indican que es un espionaje efectivo que tiene Irán. Sin hablar de lo que ha ocurrido en el pasado, pero en Irán, en Teherán ha muerto, por ejemplo, líder de Hamas. Lo mató Israel con un misil certero. Es decir, estaba en un lugar y en ese lugar lo matan. Es decir, que hay un servicio de inteligencia bastante efectivo que yo pienso que también sabe si Irán estaba o no estaba avanzando en ese proceso de enriquecimiento de uranio para finalmente tener una arma nuclear. Porque si usted tiene un nivel de inteligencia tan efectivo que es capaz de seguir los movimientos del ayatolá, que no es un hombre que se mueve a la libre, los movimientos del ayatolá durante 6 meses, dónde iba, dónde cenaba, dónde dormía, entonces usted tiene que tener información ya un poco más privilegiada sobre lo que está haciendo Irán con ese proceso de enriquecimiento del uranio. Entonces, no sé si esas informaciones le dijeron a Estados Unidos que ciertamente se avanzaba y que Estados Unidos decidió tomar esta acción. Bien, estamos a miles, 10, 12 mil, 13 mil kilómetros de distancia, muy lejos estamos, sin embargo. Pero me decía un amigo que aquí los cohetes le pueden explotar uno en los pies. Y el cohete de la inflación, las repercusiones económicas rápidamente pueden llegar. Sobre el particular, nuestro invitado, repercusiones económicas, efectos económicos, un tema geopolítico eminentemente, este de Irán, hoy día va a tratarlo luego de la pausa. Esperen nuestro interesante por invitado. Cuestiones así es que se justifica el gordito de Corea del Norte. ¿A que no atacan el gordito de Corea del Norte? El teléfono, no, el micrófono tuyo no tiene intermitencia. No tiene intermitencia, está bien claro lo que yo dije. Oh. Y lo reitero, lo repito, por cuestiones así es que se justifica el gordito de Corea del Norte. Yo digo, a que no atacan al gordito de Corea del Norte. Él es muy popular, Nelson. Hace 5 o 6 días ganó la repostulación un 100% de los votos. Wow. Oye, pero la oposición hizo fraude. Sacó un voto. No, un 100%. ¿No sacó un voto la oposición? No. Muy popular, muy popular. El jefe aquí. Wow. Señores, venimos en breve. No, el jefe lo hacía mejor. Lo hacía bien hecho. 102. Ay, perdón. No, tú sabes que cuando Trujillo, en mi casa Trujillo es el jefe. En esta casa Trujillo es el jefe. En esta casa Trujillo es el jefe. Y había un cuadro de Trujillo ahí bien grande. Decía. Yo no viví esa época. A papá le pasó, lo mandaron a
arar para una finca como parte del castigo por no poner un retrato en casa de que diga si fue una puta que es el jefe aquí. Aquí Ay, no. Dios mío. Aquí, Vamos. aquí el jefe soy yo. Y un caliejo, pues ya tú imagínate. Vamos a la pausa. Hay que guardar silencio algunas veces también. Pausa.